porque la presencia del Señor es aleluya. Yo no sé usted, pero saben que yo estaba sentada allí y comencé a sentir un fuego. Y es el Espíritu Santo. Nosotros cantamos y a veces no entendemos lo que cantamos. Decimos poder pentecostal. Y lo pentecostal y lo pentecostés es fuego de Dios, es fuego del cielo. Cierre sus ojos, levante sus manos. Padre Santo, te adoramos en esta mañana por estar en tu presencia, que es santa, que es preciosa, que es divina, que todo lo completa, que todo lo llena, que todo lo transforma, Señor. Delante de ti estamos en esta hora. Oh Espíritu Santo de Dios, muévete. Sé que te estás paseando en este lugar. Puedo sentirte, puedo sentir tu presencia, puedo sentir tu fuego, tu poder, arrancando lo que no pertenece a lo divino, arrancando lo que no proviene del cielo, transformando, liberando, sanando. Oh Santo, amado de mi alma, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo que necesitamos de tu presencia, que nada somos, que nada tenemos si tú no estás a nuestro lado. Oh, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración a ti, quien es merecedor de toda la alabanza, de toda la adoración. En esta hora glorifícate y habla a lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos tu palabra, necesitamos la palabra viva. Que sean tus palabras, oh Señor, y no las mías. Que sea lo que hay en el corazón del Padre en esta hora. Ahora yo le ordeno a todo pensamiento que esté oprimiendo, a todo pensamiento que esté perturbando, yo le ordeno en esta hora que se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Hay libertad para predicar tu palabra. Hay libertad para que el Espíritu Santo quite el velo. Hay libertad para ser llevados a la presencia del mismo Padre en esta hora, a través de la palabra, quien nos revela la persona de Jesucristo. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Recibe este aplauso de tu pueblo en esta hora. Te damos la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, Dios, toda la gloria, dale la honra, levántelo en su aplauso, entronícelo a Él, el centro de todo nuestro ser, que sea nuestro Señor. Le invito a abrir su Biblia en Gálatas 2:20. Aleluya. Gracias le damos al Señor, porque fiel es el que lo prometió, y su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él está. ¿Cuántos pueden decir que Él está en este lugar? Cuando hay corazones que le buscan, Él está allí. Gálatas 2:20. ¿Lo encontró? ¿Lo encontramos? Amén. Y vamos a leerlo, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Sabe que hará unas 2 semanas, quizás ustedes lo vieron, me llamó la atención? Vieron que ahora, como estamos en la era de las redes sociales, le voy a preguntar, voy a hacer un test. ¿Cuántos tiene alguna red social? ¿Tiene alguna red social? Muy bien, estamos conectados. Lilian, no me mires así como diciendo, ¿qué es eso? Las redes sociales de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras tantas más que yo ya les perdí. Esas son las que yo conozco, después me pierdo. Pero ustedes saben que en el WhatsApp hay la posibilidad de subir un estado, ¿sí? Y en el estado usted elige qué subir. Y me llamó la atención porque varios contactos subieron el mismo estado. Y era un cartelito que decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces el Espíritu Santo empezó a hablarme sobre eso.
Y sabe que, como es, el mismo versículo lo podemos leer muchísimas veces. Y el Espíritu Santo siempre, siempre nos va a hablar. Y de maneras distintas quizás. Y podemos empezar a descubrir esos tesoros que están escondidos. Porque así es la palabra de Dios. Es nueva, nosotros la abrimos y es pan fresco. Es pan fresco. Y una palabra que la podemos escuchar muchas veces es en un momento que el Espíritu Santo quiere revelarnos quizás otra cosa. Y entonces en ese momento yo empecé a pensar y empezó a hablarme de que muchas veces nosotros utilizamos este pasaje, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y le voy a usar una palabra que se usa mucho ahora, empoderarse. Y nos empoderamos. Cristo vive en mí. ¡Wow! Y nos hace grandes, ¿no? Y sabe que el Espíritu Santo me empezó a hablar. ¿Qué significa esto? De que Cristo vive en ti. ¿Qué significa lo profundo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si a mí me dicen ya no vivo, lo contrario a la vida, ¿qué es? La muerte. Entonces esto me está hablando de dos estados. Me está hablando de mi ser y me está diciendo ya no vivo. Entonces si yo ya no vivo, estoy muerto. Y la palabra de Dios, si usted quiere allí, la puede buscar, si no la nota. Les voy a citar unos versículos para que vea que la Biblia nos habla de este estado en el cual debemos estar nosotros. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nos dice crucificado juntamente con él para este cuerpo sea destruido. Nos habla de vuelta de la muerte nuestra. Segunda de Corintios 4:11 nos dice así: porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Nosotros, cuando conocemos al Señor, entendemos de que pasamos de muerte a vida, y así lo decimos. Pero pasamos de muerte a vida en la muerte espiritual, pasamos a la vida espiritual. Pero ahora tenemos vida espiritual, pero tenemos que morir al pecado, morir al pecado. Ya no somos muertos por Él, sino que lo tenemos que matar a Él, al pecado. Y estos versículos nos están hablando de esto, de que tenemos que estar muertos. Colosenses 2:20 nos dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué si aún viviereis en el mundo os sometéis a preceptos? Y sigue hablando, pero dice, si habéis muerto con Cristo. Nos quedó claro que entonces ya no vivimos nosotros una vez que le decimos sí al Señor. Tenemos que estar muertos. Y cuando yo les digo de una persona muerta, todos pensamos en el muerto no cuenta con sus sentidos. El muerto no puede guiarse por su vista. El muerto no puede guiarse, ¿verdad?, por sus sentidos, ni por el olfato, ni por el oído. El muerto no tiene voluntad. ¿Sí o no? No tiene voluntad propia. Ya el muerto ya no tiene su forma de ser. Ya no importa. Y sabe usted que tenemos todas formas de ser distintas. Hay 4 temperamentos, la parte que estudia la psicología, ¿no? El colérico, el melancólico, el flemático, el sanguíneo. Ya acá no importa qué temperamento, porque está muerto, no tiene vida. ¿Sabe que yo le voy a contar una cosa? Que yo en un tiempo, cuando estudiaba, veo que cuando estudiamos, en algunos casos, y capaz que a algunos muchachos acá les pasa, tenemos que también trabajar para podernos mantener en el estudio. Entonces yo empecé a incursionar, pero como todos los primeros trabajos, digamos que salvo que seas el tocado con la varita mágica, son complicados. Y yo, además de que daba clases de inglés, mi primer trabajo así formal era vendiendo servicios fúnebres. Entonces, bueno, era lo que tocó, ¿vio? Es lo que tocó, y no hay que hacerle asco al trabajo. Entonces, ¿sabes que cuando yo fui, allí te instruyen, qué cosa difícil, porque si hay algo que a la gente no le gusta hablar es de la muerte. Y no, cuando vos le vas a ofrecer justamente algo para cuando esté muerto.
Y entonces el vendedor siempre me decía, vos tenés que vender, que era, me acuerdo, en el buceo, los panteones. Y entonces me decía, vos tenés que decirle que son con vista al mar. Y entonces yo le decía, pero no se va a enterar, ponelo no se va a enterar, ¿no? Pero entonces, ¿de qué nos habla de esto? El muerto no tiene sentido. Y a veces nos dice, y a veces el muerto deja, y yo quiero que me hagan esto, y quiero que me esparzan la ceniza. Bueno, pero usted quédese tranquilo, que usted no se va a enterar. No se va a enterar de eso. Y eso nos está hablando del estado de muerte, que no tiene voluntad. Y esto nos habla de cómo tenemos que estar nosotros, porque si dice, ya no vivo, y yo estoy muerto, a mi temperamento, qué difícil que es el temperamento con el cual ya el Señor nos pone la carga genética, pero además lo vamos desarrollando. Y a veces se dan unas mezclas y acá cada uno se verá en cómo está. Si es el que llora todo el día, el melancólico, si es el que va arrastrando los piecitos porque no quiere hacer nada, el flemático, si es el colérico que enseguida quiere agarrar la lanza y darle al primero que venga, o si es el sanguíneo que sí, va, pero es un poco irresponsable, ¿no? Y después se dan esas mezclas. Pero la palabra de Dios nos está diciendo, vos estás muerto si estás en mí. Ya no hay justificación de nací así, o en mi ADN está y por eso me comporto así. Porque ahora tu ADN terrenal, yo lo he transformado en un ADN celestial. Y ahora lo vamos a ver. Ya no es más tu temperamento. Si estás muerto no tenés voluntad. No vas a donde querés ir, sino a donde Dios te diga que tenés que ir. Hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice, porque los hijos de Dios son como el viento, dice. Porque son con el estilo del Espíritu, son como el viento. Porque no saben dónde van a estar hoy, dónde van a estar. ¿Por qué? Porque se guían por la voluntad de Dios. Estamos muertos. Y luego sigue, dice, mas Cristo vive en mí. Y ahí se nos complica más. Porque ahí empecé a pensar, si Cristo vive en mí, significa que las cualidades de Cristo están en mí. Y que cuando la gente me ve a mí, no ve a Cecilia, sino que tiene que ver a Cristo. Y acá empecé a ver, y ese empoderamiento de más Cristo vive en mí, se me entró a bajar un poco. Y entré a ver y decir, oh Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Y empecé a ver la persona de Cristo. Y vamos a ver solamente algunas características de Jesús, porque podríamos hablar muchísimo. Y empecé a notarme algunas. Jesús era compasivo. Compasivo. ¿Y sabe lo que significa ser compasivo? Significa sentir tristeza por lo que a alguien le está pasando, lo que está sucediendo, pero no solamente que se quede así, sino que hace algo, es impulsado inmediatamente para aliviar el dolor, para tratar de cambiar la circunstancia. Es la diferencia de sentir lástima. Cuando nosotros vamos caminando por la calle y vemos distintas circunstancias y todos lo vemos porque vamos caminando y vemos gente durmiendo o no lo ven. Vemos niños pidiendo, vemos gente que va en el ómnibus abstraída, que parece que su mente ha abandonado su cuerpo, y entonces lo que el ser humano de por sí naturalmente siente es lástima. Pero si la persona de Cristo está en nosotros, al ver esto, lo que siente es compasión. No solamente siente tristeza, sino que inmediatamente es impulsado a aliviar el dolor y a tratar de cambiar la situación. La palabra de Dios nos dice que Jesús, cuando estaba su amigo, ¿recuerda? Su amigo Lázaro, que él había fallecido. Y yo solo se le voy a leer un versículo. Dice, Jesús entonces, al verla a su hermana llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. En otro pasaje habla de dos ciegos que vinieron a Jesús, y dice entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y lo siguieron. Ninguno que se acercó a Jesús o que Jesús vio la necesidad, Jesús pasó por al lado y lo miró y sintió lástima, dijo, oh, qué pena, pobrecito, y siguió su camino.
sino que Él siempre transformó la situación. Hay situaciones que nosotros, la verdad, no podemos cambiar, no podemos transformar, pero sí podemos impulsarnos a aliviar el dolor. Y como hijos de Dios, ni usted ni yo podemos permitirnos sentir lástima, sino que la compasión nos tiene que impulsar. Hay necesidades a troche y moche, por cuanto lugar vamos. En la iglesia hay necesidad, en su barrio hay necesidad, en su trabajo hay necesidad, en donde vaya a las calles hay necesidad. Está Cristo en nosotros, viviendo, compasivo. Jesús mismo dice, es necesario que ustedes lo aprendan lo que significa ir y aprender misericordia. Es algo que nosotros no lo tenemos innato, hay que aprenderlo a través de la persona de Cristo. Nosotros no podemos ir caminando por este mundo ajenos al dolor de los demás. El ser humano es egoísta, pero Cristo es compasivo. En Él hay compasión. En Él hay compasión. Y ahora sí lo invito a abrir en Mateo 25, y este sí lo vamos a leer, 34, y vamos a leer hasta el final del capítulo. Es Jesús quien está hablando. Y dice así: entonces el rey, o sea Jesús, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A mí me golpea lo más hondo, porque me lleva a hacerme un autoexamen. En la vida que nosotros vivimos, y más hoy, donde todos tenemos ocupaciones y donde no tenemos más horas para meter otra actividad más, ¿sí o no? Y vivimos ensimismados, y el mismo Satanás lo quiere hacer en nosotros, el pueblo de Dios, ensimismarnos en nuestras cosas, meternos en nuestros problemas, en mi familia. Mire, yo le digo algo: cuando usted se desenfoca de su problema y se enfoca en el otro, su problema se hace chiquitito y la mano de Dios comienza a obrar, porque más bienaventurado es dar que recibir. El Señor es precioso, y usted y yo somos las manos de Cristo. Somos los pies de Cristo. Somos la boca de Cristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo ante la necesidad? Ya les digo, hay situaciones que nosotros no las podemos transformar, y es verdad. Pero sí nuestro corazón tiene que ser impulsado a aliviar el dolor. Y lo que te venga a la mano, hazlo, dice la palabra de Dios.
Y la mayoría de las veces no lo hacemos porque el egoísmo está en nosotros, porque la comodidad se ha adueñado de nosotros, porque es verdad, implica un esfuerzo tender la mano, es verdad, implica un esfuerzo, pero piense usted cuántos han pasado por su lado y han seguido con la necesidad, y usted ha seguido en su vida, y las personas que pasaron no han visto a Cristo en usted. Sin duda que todos nosotros tenemos de estos ejemplos también. Pero que el Señor en esta mañana toque nuestras vidas, toque nuestros corazones y podamos evaluarnos. Porque es muy fácil decir y empoderarnos: ¡Ah, Cristo vive en mí! Pero que Cristo vive en vos significa que la compasión está allí, que tu corazón late. Porque la palabra de Dios dice que el corazón de Dios late, que dice que todos se salven y que ninguno se pierda. Que todos se salven y que ninguno se pierda. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está la compasión? Que en esta mañana el Espíritu Santo pueda quitar el velo y podamos entender que Cristo vive en nosotros. Jesús mismo dice en Mateo 11:29: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí tenemos dos características más. Manso. Qué complicado, manso. Yo lo hablo por mí, no sé por usted. Manso. ¿Sabe lo que significa manso? Es alguien apacible, es alguien sosegado, es alguien tranquilo. Se diferencia con el iracundo, con el colérico, con el impulsivo. ¿Sabe lo que dice la definición de apacible? Que dice que no obra con brusquedad o violencia. Y ahí me vi, y quizás se vea usted. ¿Cuántas veces actuamos impulsivamente? Y hacemos lo que primero, obramos según el sentimiento que nos brota primero. Y entonces actuamos. Pero Jesús está diciendo: aprended de mí. Y acá vuelve la palabra aprender. Si tenemos que aprender es porque algo que no viene en nosotros, no nos nace, no nos fluye. Es algo que tenemos que aprender. Y que cuando usted va aprendiendo, a los niños, a mi hija, pues yo vio las tablas. ¿Qué problema que son las tablas? Pero eso lo digo para otro momento, para hacer catarsis en otro momento. Nosotros tenemos problemas con eso en este momento. Entonces yo le digo: ¿cómo aprendes? Ejercitándote. Y en las cosas del Señor es lo mismo. ¿Cómo aprendemos? Ejercitándonos. ¿Cómo aprendemos la compasión? Cuando nos ejercitamos, cuando es algo constante. ¿Cómo aprendemos a ser mansos? Cuando empezamos a ejercitarnos en la mansedumbre. Porque el fruto del Espíritu, también uno de los elementos es la mansedumbre. La mansedumbre. No actuar con brusquedad. ¿Cuánto nos cuesta? Y al que tenemos ciertas personalidades impulsivas o coléricas, piense el Señor Jesús en cuántas oportunidades. Yo menos mal que no soy Jesús, porque en algunos lugares me hubiese dicho fuego del cielo. No sé ustedes, pero qué bueno que Él no es así, porque con nosotros diría lo mismo. Ahí va, fuego. Qué bueno que Él es manso y que en tantas oportunidades les enseñó a través de la mansedumbre. Así fue llevado Él también a la cruz, como un cordero. Así nos dice la palabra de Dios: manso, la mansedumbre. ¿Estamos siendo mansos? Cuando la gente lo mira a usted y me mira a mí, ¿ve esta cualidad de Jesús? Usted sabrá, yo sé. Humilde de corazón. Y la humildad, que es una virtud, es una cualidad. Pero a mí me llama la atención porque dice humilde de corazón, no dice humilde. Y esto nos habla de que muchas personas, y quizás usted conozca, tienen una falsa humildad.
pero en su corazón está lleno de soberbia. La palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de la soberbia. Dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Nos habla muchísimo de esta cualidad, de esta virtud. Y la humildad significa es que yo no me siento más que mi prójimo, sino que la Biblia me enseña todo lo contrario. Me dice, no teniendo mayor concepto de sí mismo, Pablo nos exhorta. Luego en Filipenses nos vuelve a exhortar, dice, estimando a los demás como superiores. ¿Cómo estamos en esa área? Porque alguno vio que usted se le acerca y ya de lejos ve que de humilde no ve, pero de lejos lo puede ver. Porque dígame si sí o no, todos conocemos. Y que el Señor nos libre que no estemos dentro de ahí. La soberbia. Pero cuando la soberbia se adueña de los corazones. Y sabe que me venía a mí la imagen de, ¿se acuerda de aquella oportunidad donde Jesús cuenta? Dice que estaba el fariseo y estaba el publicano. Y entonces el fariseo decía, vino el publicano y lloraba y se golpeaba el pecho y decía, perdóname, perdóname, perdóname. Y el fariseo lo miraba y decía, gracias, que no soy como este. ¿De qué nos habla? De la soberbia, y que aún en el pueblo de Dios se puede dar. Porque ante el error, ante la falla, que todos los tenemos, que todos, porque nadie queda libre, que la soberbia no sea la que se apodere de nosotros, sino que consideremos a nosotros como superiores a nosotros mismos. El mismo Jesús, la palabra de Dios nos enseña en Filipenses, y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús, el Hijo de Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se humilló a sí mismo. Y si Jesús se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo también? Jesús en una oportunidad, usted la va a recordar, lavó los pies de sus discípulos. Jesús dijo, es necesario que yo les haga, porque dijeron, Jesús, ¿cómo vos vas a estar? Es necesario que yo haga esto. Que nos habla de alguien humilde, de alguien humilde. La Biblia nos enseña que el humilde será exaltado, pero el soberbio será humillado. Que no nos tome ese espíritu que le había tomado el fariseo, ese espíritu de fariseo de creernos más que los otros. Porque si hay algo que quizás nos diferencia es la gracia de Dios y nada más. Y nada más. Porque nosotros, ante aquel que está lejos del Señor, no se crea más, ni hable con desprecio de aquel que no conoce al Señor, ni hable con desprecio de aquel que está viviendo en el pecado. Porque solo la gracia de Dios es lo que nos diferencia. Porque solo la gracia es la que nos llamó a la luz admirable. Solo la gracia es la que limpió nuestros pecados. Solo la gracia es lo que nos hace aceptos y poder estar delante del trono. No hay nada más. No hay obra que usted haya hecho. No hay obra que yo haya hecho ni que pueda hacer. Seamos humildes. Seamos humildes. Humillémonos delante de Dios primeramente, reconociendo que no somos nada delante de Él. Y entonces el Señor se manifestará, porque recompensa esta actitud del corazón. Jesús era y es perdonador. ¿Qué cualidad? Si no fuera perdonador, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros sin el perdón? En la cruz, Él así lo dijo, en el mismo momento qué impresionante, de dolor, de sufrimiento. Allí Él experimentó una vez más el perdón y ejerció el perdón.
Y allí que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ejerció perdón. Y sabe que siempre lo escuchamos quizás, pero Él dice que cargó mi pecado. No llevó el pecado de solamente el mío, también estaba allí. Perdonó a aquellos que lo llevaron a la muerte física, pero también nos perdonó a nosotros, porque nuestro pecado también le hirió. Nuestras enfermedades también le hirieron. Y Él cargó con el pecado de todos nosotros y nos perdonó. Señor, enséñanos a perdonar. ¿Saben? En el campamento de damas, Roxana trajo un taller acerca de no traigáis más a memoria las cosas antiguas, y trabajamos el perdón, porque el perdón es sanador. Y porque el Señor, que quiere que nosotros estemos bien y que podamos regocijarnos, para primero poder regocijarnos tenemos que perdonar. Y perdonar cosas que están en lo más oculto de nuestro ser, aún de la niñez, que conservamos. Los problemas que la mayoría de la gente adulta tiene no son problemas de la adultez, son problemas de la niñez y la adolescencia. Está comprobado científicamente. Yo conocí a un hombre con mucho dinero, con mucho poder, muy reconocido. No le faltaba nada, pero un hombre que no tenía paz, porque lo que le faltaba era la falta de perdón por no entender por qué su papá lo había abandonado a los 8 años. Y estoy hablando de un hombre de 50 años que tenía todo. El perdón. El perdón. Cuán importante es que nosotros, como hijos de Dios, podamos ejercitarnos en el perdón. El Señor nos enseña cuántas veces perdonará. 70 veces 7. Nos está diciendo no tiene límite. Y si Él mismo, usted cuando va a la presencia de Dios, su palabra nos enseña la oración, dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabe que esto nos habla profundamente de que nosotros, para ser perdonados, tenemos que perdonar? Una vez con los jóvenes compartimos, también hablando del perdón, la historia de una mujer que a mí me encanta su biografía, llamada Corrie ten Boom. Una mujer que padeció en los campos nazis porque su familia tenía una relojería. ¿Cuántos conocen la historia de Corrie ten Boom? Yo le invito a que usted lea porque es inspirador. Nosotros con nuestros niños nos hemos puesto como meta y vamos leyendo vidas de cristianos, de misioneros. Y la verdad, el Señor nos ha, ¿saben? En esos momentos de lectura, el Señor nos ha llevado a momentos de adoración y a momentos de quebrantamiento, y donde Dios nos ha enseñado cosas nuevas a través de esos gigantes también espirituales que Dios ha permitido en la historia. Corrie ten Boom, una mujer que su familia tenía una relojería y ellos salvaban, ni siquiera ellos pertenecían a este grupo perseguido, pero ellos estaban, que es lo que tenían, compasión. Y entonces trataban de salvarlos, hasta que un día los descubre, ¿verdad? A los judíos, a todos los que estaban perseguidos, los descubren y los llevan a ellos al campo de concentración. Y allí ella cuenta todas las cosas, imagínense, son inimaginables las cosas que vivieron allí en el campo de concentración, ella y su hermana. Su hermana fallece un día antes de salir, del campo, fallece, y era violada sistemáticamente por uno de los soldados. Y Corrie ten Boom cuenta que una vez, cuando ella estaba parada en un púlpito, porque luego fue alrededor del mundo contando su historia y cómo Dios había estado con ella, y al final de la reunión se le aparece un soldado y le dice: señora ten Boom, ¿sí? Dice que en ese momento ella quedó dura y le dijo: yo soy fulano de tal, yo he aceptado a Jesús y hace años le vengo pidiendo que me diera la oportunidad de encontrarme con usted para pedirle perdón. Dice que en ese momento esta mujer crecida en el Evangelio dijo: Dios mío, no puedo perdonar. Y en ese mismo momento dice que se le vino la imagen de la cruz
Y estas palabras, si ustedes no perdonan, no serán perdonados. Y en ese momento el Espíritu Santo la capacitó para poder perdonar y ella fue libre. Esto nos habla de que solo no podemos, que es a través de la persona del Espíritu Santo que podamos perdonar. Una característica de Jesús es perdonador. Arrastramos años aún viniendo al Señor. Arrastramos por años muchas cosas que están escondidas en lo más profundo de nuestro corazón. Quizás sea hoy la mañana que haya cosas que aún debemos perdonar. Que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. El Señor Jesús es y era amoroso y comprensivo. No actuaba condenando, sino que siempre actuó amorosamente y comprendiendo lo que los otros no comprendían. Y allí solamente les voy a mencionar. ¿Usted se acuerda del pasaje de aquella mujer cuando estaba Jesús en la casa del publicano y dice que entró la mujer con el perfume y entró y quebró el perfume y no paró de llorar y lavar sus pies con sus lágrimas y con el perfume? ¿Recuerda este pasaje? Y dice que el fariseo lo primero que dijo, dice, pensó para sí, ni siquiera lo dijo, dice, si supiera quién es esta. ¿Cómo Jesús no iba a saber? ¿Cómo Jesús no va a saber? Pero Jesús frente a esa mujer, que es verdad, tenía un pasado oscuro, es verdad, era pecadora como usted, como yo, porque no hay pecado más grande, más chico delante de la presencia del Señor. El pecado es pecado y el pecado merece condena. Pero Jesús lo mira al fariseo y le dice, yo entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, pero esta mujer desde que ha entrado no ha parado de llorar y de lavar mis pies. Nos habla de un hombre amoroso, compasivo, comprensivo. Y entonces la miró con amor, no la miró con desprecio. No la miró con desprecio y perdonó sus pecados. Y esta mujer cambió de vida. ¿Pero por qué cambió de vida? Porque a través del amor de Cristo, porque es el amor de Dios que nos transforma, es el amor de Dios que nos constriñe, es el amor de Dios que nos conmueve, porque no hay amor como el de Él, no hay amor como el de Él. ¿Quién puede amar a lo perdido? ¿Quién puede amar a lo que es digno de condenación? Solo el Señor y nosotros a través de su Espíritu. ¿Podemos amar? Podemos amar. Si Cristo vive en mí, yo puedo amar. En otra oportunidad, y esta la va a recordar también, dice que estaba Jesús allí escribiendo en el piso, y vienen y le tiran a una mujer y le dicen, esta que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, ¿verdad? Fue para ponerle una trampa también a Jesús, pero Jesús, como es manso, contestó correctamente. Y allí dice que dijo, no, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Imagínense en esta mujer. ¿Qué esperaría esta mujer cuando fue arrojada ante los pies de Jesús? Supongo yo que esperaba que la mataran. También esperaba de él, un hombre, la condenación. Esperaba el juicio. ¿Se habrá sorprendido cuando Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué habrá sentido esta mujer? ¿Por qué la vida de esta mujer fue transformada? Por el amor. Por el amor. Por el amor. En un mundo donde no hay amor, ¿qué es lo que lo diferencia cuando la gente lo ve a usted, me ve a mí? El amor de Cristo abundando en nosotros, que frente a determinadas situaciones donde quizás nuestra naturaleza condenaría, el amor de Cristo nos constriñe y nos dice, es hora de amar, es hora de amar, es hora de amar, es hora de comprender, porque el amor cubre multitud de pecados, porque el amor cubre todas las faltas, así la Biblia nos enseña. ¿Cómo te ven cuando te ven? ¿Ven el amor de Cristo? ¿Cómo me ven? ¿Ven el amor de Él?
Si los niños se acercaban a Él, nos habla a todos. ¿Sabe que yo siempre digo, vos querés saber cómo es una persona? Deja que un niño vaya. ¿Quieres saberlo? Es verdad. Usted a veces nos explica por qué los niños sienten rechazo a determinadas personas. Yo siempre digo, ¿es porque hay algo? Bueno, los que trabajamos con niños sabemos que el niño siente rechazo a determinadas personas. ¿Y por qué? Y Jesús dice que los niños los atraían por el amor que había en Él. Porque era amoroso y comprensivo. Amoroso y comprensivo. Y vamos a ver para terminar. Jesús buscaba constantemente lo de arriba. Y buscaba tener una conexión profunda y diaria con el Padre. Y si Cristo mora en mí, yo también tengo que procurar y anhelar y amar, buscar lo de arriba. Y querer una conexión íntima y profunda con el Padre. La palabra de Dios en los evangelios nos habla de que Jesús constantemente Él se alejaba y iba ¿a qué? A orar. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, necesitaba de la conexión íntima con el Padre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de esa conexión íntima con el Padre? Participaba en la sinagoga e iba a orar. Se iba en la soledad a orar, a esa comunión íntima, constante. En medio de la adversidad, en el desierto, oraba, buscaba la conexión, buscaba estar con el Padre. Cuando era desde niño, cuando le contestó a sus padres, cuando se había perdido allí en el templo, le dijo, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. ¿Cómo está nuestra búsqueda de esa intimidad, de esa conexión íntima con Dios? ¿Cómo está? Si Cristo vive en mí, tiene que haber pasión. Tiene que haber pasión por tirarme a la presencia del Padre. Por ir allí, al lugar secreto, donde desnudos estamos y delante de Él nada podemos esconder, para que Él nos hable, para poder tener comunión plena. Muchos quieren tener esa comunión íntima, o quieren ser revestidos del poder, y como yo les digo, es esa cosa de empoderarse. Pero para que venga, para ser revestidos, primero hay que tener la intimidad. Y hay que buscarlo en lo secreto. No va a poder usted tener nunca intimidad con el Señor si tan solo le busca en la casa de Dios. Es imposible que usted tenga una intimidad, que yo tenga una intimidad con el Padre, si el único momento donde oro y leo la palabra de Dios es en la iglesia. No se engañe más. No se engañe. Si usted en los momentos donde es el vivir a diario no tiene esos momentos de intimidad y comunión, no hay una conexión. No hay una conexión. Porque la conexión se busca, decía el salmista, temprano yo te buscaré, de madrugada. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo lo ha despertado en la madrugada para orar? ¿Usted lo ha experimentado? Si no lo ha experimentado, búsquelo, porque créame que es cierto, el Espíritu Santo nos despierta, porque es necesario orar. Es necesario para conectarnos con Él. Queremos que Cristo viva en nosotros, es necesario conectarnos con el Padre, para que la persona de Cristo se revele en cada uno de nosotros. Y Jesucristo procuró la unidad. Así como dijo Padre, y para que ellos puedan ser uno, así como tú y yo somos unos, para que el mundo crea que tú nos enviaste. Eso mismo debemos procurar usted y yo, la unidad del cuerpo de Cristo. Que la unidad del cuerpo no es nosotros, la unidad del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, y que un día llegaremos al cielo y les conoceremos. Y en esta mañana el Señor nos dice, estamos solo en apariencia siendo cristianos, que significa pequeños cristos, solo en apariencia.
¿Solo lo que tenemos es apariencia de piedad? ¿O realmente hay corazones transformados, corazones que se conmueven, corazones perdonadores, corazones amorosos, corazones compasivos, corazones humildes, corazones que laten por la presencia de Dios? Que en esta mañana podamos examinarnos, y si es hora de volver, Él es clemente, Él es misericordioso y renueva sus misericordias de día en día. Esta es la hora. Cierra sus ojos allí donde está. Padre del cielo, te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Señor, en esta hora se ha predicado tu palabra, Señor. Y en esta hora te rogamos que tu Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón. Examíname, oh Dios, como decía el salmista, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay en nosotros, Señor, cosas del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Oh Señor, necesitamos que la persona de Cristo sea formada en nosotros. A eso nos has llamado, a que Cristo sea formado en nosotros. Míranos, Señor, y muéstranos, y haznos volver del error. Haznos volver del error, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido ligeros para juzgar. Perdónanos, Señor, si no hemos sentido compasión ante la necesidad. Perdónanos, Señor, si hemos dejado que nuestra voluntad sea la que nos domine. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de buscar la intimidad. Oh, mira nuestro corazón. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso y porque siempre nos das una nueva oportunidad. Espíritu Santo, continúanos hablando. Continúanos hablando y calando hondo a nuestro ser, para que tú perfecciones la obra que has comenzado en nosotros. Te exaltamos, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Jesús.